En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te rogamos que la práctica de las buenas obras nos permita salir al encuentro de tu Hijo que viene hacia nosotros, para que merezcamos estar en el reino de los cielos junto a Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, de vinos añejados, de manjares suculentos medulosos, de vinos añejados decantados. Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos, el paño tendido sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo, porque lo ha dicho Él, el Señor. Y se dirá en aquel día: ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Es el Señor en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación, porque la mano del Señor se posará sobre esta montaña. Palabra de Dios. Habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. Habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Nos ponemos de pie. Aleluya, el Señor viene a salvar a su pueblo. Felices los preparados para salir a su encuentro. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue al mar de Galilea y subiendo a la montaña se sentó. Una gran multitud acudió hacia él, llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los curó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos le dijeron:
¿y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos respondieron, 7 y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos. Y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron 7 canastas. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Siempre es bueno leer este milagro de la multiplicación de los panes y así debe ser en su sentido más profundo como un anuncio evidentemente eucarístico. Jesús que alimenta a su pueblo, no ya con un alimento distinto de sí mismo, sino que Él mismo es el alimento y quien nos alimenta. Esa realidad tan profunda, tan misteriosa de la Sagrada Eucaristía, que a lo largo de las páginas de la Escritura, ya desde el Antiguo Testamento, se fue anunciando, se fue preparando, desde el Génesis mismo, cuando Dios da de comer, cuando Dios alimenta a nuestros primeros padres, ese aspecto negativo, ese aspecto tan oscuro, tan sombrío del pecado original, en torno también a un alimento que no quería ser recibido por Dios, no quería ser considerado un don que conduce a la bienaventuranza, sino obtenido por las propias fuerzas. Así como ese alimento que Dios da a nuestros primeros padres ya preanuncia la Eucaristía, el pecado original preanuncia o muestra exactamente lo contrario. El hombre, la humanidad que quiere alcanzar la bienaventuranza, que quiere alcanzar la felicidad, representada en ese fruto, fruto de vida eterna, pero sin Dios. El hombre soberbio, el hombre que no admite el don de Dios, sino que quiere alcanzar por sus propias fuerzas lo que solamente de Dios se quiere recibir. Y ahí está la raíz de todos los males en el mundo y todas esas alternativas de felicidad que tarde o temprano están condenadas al fracaso, porque el corazón del hombre solo puede ser feliz plenamente en Dios. Y a lo largo del Antiguo Testamento Dios continúa mostrándonos signos que preanuncian este misterio. Uno de los principales, por supuesto, la Pascua, la liberación de la esclavitud en Israel. Notemos que se da esta situación de esclavitud, que es la esclavitud del pecado, lo que simboliza es eso, y celebrada la Pascua, con esa comida pascual, la libertad que conduce, que lleva al pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida. Y todo eso va a converger también, por supuesto, en la Eucaristía, en la última cena, pero dentro del Nuevo Testamento también están estos signos que Jesús realiza, mostrando ya esa proximidad. Aquí Jesucristo cura a los enfermos, la enfermedad que es en el sentido simbólico un modo de expresar lo que sucede en el alma, no porque aquellos enfermos sean grandes pecadores, sino por el sentido que tiene la curación que Jesucristo realiza. Así como Jesucristo cura en los cuerpos, ha venido sobre todo a curar las almas, liberándolas de la esclavitud del pecado y una vez liberadas, alimentándolas con Él mismo para que se pueda recorrer ese camino por el desierto hacia la patria del cielo. El Evangelio nota que estaban en un lugar desolado y Jesucristo hace ver que el alimento no se puede conseguir, que es imposible alimentar a tanta gente, porque nos está hablando en el fondo de la Eucaristía. No es posible por las solas fuerzas humanas alimentar a tanta gente en un lugar tan desolado. Ese lugar desolado es el mundo. Por eso Jesús dice, no quiero despedirlos en ayunas porque podrían desfallecer en el camino. Acá no es simplemente el camino
que aquella gente iba a recorrer para regresar a sus hogares, sino el camino de la vida. Jesús no nos quiere despedir en ayunas, Jesús no quiere que desfallezcamos en el camino, en este mundo desolado, así como Israel recorrió el camino por el desierto. Pero al mismo tiempo de que queda muy claro que este alimento es un don, y es un don sobreabundante, remarcado, acentuado en la cantidad de pan y de peces que había sobrado, al mismo tiempo que queda esto muy claro, es imposible alcanzar la bienaventuranza al margen de Dios, es imposible recorrer este camino sin desfallecer si Dios no nos alimenta, si Él no es nuestro alimento. También cuenta con nosotros, con nuestra pobreza, con nuestra limitación, con la disposición de nuestro corazón, con nuestra imperfección en nuestro amor. ¿Para qué? Para, a partir de nuestra disposición, hacer el milagro. Eso está representado en estos pocos panes y peces que los apóstoles tenían. A partir de ahí Jesús hace el milagro. Con lo cual nos quiere decir que sigue siendo un don nuestra vida espiritual, nuestra vida sobrenatural, sigue siendo un don, pero es un don que Dios da a aquel que quiere recibirlo, a aquel que tiene disposiciones para recibirlo. No son suficientes las disposiciones, no es suficiente nuestra fuerza, pero esa disposición abre el corazón para que Dios nos alimente, para que Dios actúe en nuestras almas. Por eso este milagro nos muestra como este proceso que tiene lugar en la historia general y en la historia de cada uno de nosotros. Esa enfermedad espiritual, somos curados por Cristo, somos alimentados por Él. En la medida en que hay disposición de nuestro corazón, Jesucristo realiza ese milagro cotidiano de actuar en nuestras almas para que en este camino de desolación, en este camino de desierto por el mundo, no desfallezcamos, sino todo lo contrario, podamos llegar a habitar, como nos dice el Salmo, eternamente en la casa del Señor. Vamos a pedirle a Jesús y a agradecerle también profundamente y humildemente su presencia en nuestras vidas y pedirle con insistencia que nos conceda perseverar hasta el fin de nuestro camino. Pidamos humildemente esta gracia, que así sea. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios nuestro, acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Que esta ofrenda realizada en el tiempo presente
sea para nosotros anticipo de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza, podamos recibir los bienes prometidos que ahora aguardamos en vigilante espera. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Te pedimos, Padre, que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos la reflexión y la oración correspondiente a este día del mes de María. María y el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos juntos los apóstoles y la Virgen María en un lugar, se produjo de repente un ruido del cielo como el de un viento impetuoso que invadió toda la casa en que residían, y aparecieron como divididas lenguas de fuego y se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas distintas según el Espíritu les permitía. De este modo nace la Iglesia en el día de Pentecostés. María había recibido muchas efusiones del Espíritu Santo durante su vida, desde su concepción inmaculada y la encarnación del Verbo por obra del Espíritu Santo. Ahora la Virgen comienza a ser también Madre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles. Oración del día. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor, Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.